Chicos, ya lo logramos. Buenas tardes a todos, bienvenidos los que están de manera presencial y virtual. En este momento tenemos 14 personitas de manera virtual y tenemos aquí 6 personas de manera presencial. Bienvenidos. Hoy, pues, nos reunimos para atender la tertulia de redes acelerográficas del Valle de Aburrá, el riesgo sísmico y el dilema de los periodos de retorno. Quiero aclarar que es una serie de 3 tertulias que vamos a tener durante los próximos 2 miércoles, hoy y 2 miércoles más, a las 6 de la tarde. Y nos van a acompañar ingenieros del CIAT. Por otra parte, a los que no nos conocen, los invitamos a que nos sigan por las redes de la asociación. Por aquí al final de nuestra página web tenemos el enlace para YouTube. Generalmente grabamos las tertulias, las que nos permiten grabar, y las subimos a nuestro canal. Tenemos redes como Facebook e Instagram y nuestro correo. Por el tiempo, pues en comerciales les presento un video donde hablamos un poco más sobre nuestra asociación. Vamos a darles un pequeño resumen de nuestro expositor del día de hoy. Un momento. El ingeniero Sebastián Carrascal, él es ingeniero civil y tiene maestría en en mecánica de suelos y cementaciones de la EAFIT. ¿Ok? Y es el líder del equipo de ingeniería sísmica del proyecto del sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, como lo que conocemos, el CIATA. Entonces, bienvenido y el auditorio es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Quería preguntarles antes de empezar si están escuchando las personas virtuales bien el sonido, si les llega bien la voz. Sí, Sebastián, se escucha muy bien. Muchas gracias. Listo. Esto que se esconda. Y el texto. Entonces, si sienten alguna interferencia o algún detenimiento en la sesión, por favor, avisar sin problema. Como lo mencionaban allí, hoy les voy a presentar algo titulado La Red Acelerográfica del Valle Aburrá, comúnmente pues denominada la RABA, el riesgo sísmico y el dilema de los periodos de retorno. Yo hago parte del equipo de ingeniería sísmica del proyecto CIATA y antes de empezar, agradecerle pues a la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia y a Nayibi por generar este espacio e invitarles a las próximas 2 sesiones que se van a realizar, las 2 tertulias que se van a realizar también de colegas míos del proyecto CIATA relacionados a geotecnia e hidrología. Entonces, para quise hacer como un contenido para mostrarle qué les voy a hablar el día de hoy. Entonces empezaremos tocando un tema que en en este último año es el que me mueve el piso, literal y figuradamente, que es el riesgo sísmico. Luego vamos a hablar como de las componentes de este, entonces ya le estoy dando un spoiler de alguna manera. Entonces vamos a hablar de la amenaza sísmica, la vulnerabilidad o fragilidad sísmica, la exposición y luego vamos a ver, hablar un poco de las motivaciones para conocer el riesgo sísmico, discutir porque si el monitoreo sísmico no impide que tiemble, por qué es importante. Y ya ahí vamos a entrar a hablar de una red muy importante dentro del proyecto y para mi equipo de ingeniería sísmica, que es la red acelerográfica. Entonces ahí ya verán, les mencionaré un poco del quehacer del equipo de ingeniería sísmica y qué hacemos con relación a el monitoreo sísmico, la apropiación social del conocimiento, la investigación aplicada y el aprovechamiento de los datos disponibles. Entonces empecemos. Yo creo que
cualquier duda, si sienten que puede esperar hasta el final, súper bien, y si no, pues interrumpen que no hay ningún inconveniente. Entonces, quiero empezar hablando del concepto de riesgo sísmico. Entonces, la ley 1523 del 2012, que es la ley de gestión del riesgo, define riesgo como, literal lo voy a leer así, corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural. Por consiguiente, el riesgo de desastre se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, esta definición es para cualquier tipo de riesgo, ¿cierto? Cualquier tipo de riesgo uno lo puede concebir como una interacción de tres componentes: amenaza, exposición y vulnerabilidad. Casi que de aquí en adelante yo les voy a hablar todo más enfocado a riesgo sísmico. Entonces, cuando hablamos de eventos físicos peligrosos de origen natural, siempre vamos a pensar en eventos sísmicos. Entonces, la amenaza uno la puede pensar como la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente destructivo, ¿cierto? Los sismos. La exposición, que describe cualitativa y cuantitativamente las características de los elementos expuestos a sufrir daño. Entonces aquí cabe todo. Cabemos nosotros como personas, cabe todo, toda la infraestructura, donde habitamos, donde trabajamos, por donde nos transportamos y todo lo que pueda sufrir un daño ocurrido en un evento sísmico. Y la vulnerabilidad, ¿aló? Y bueno, y la vulnerabilidad se puede pensar o se define como la probabilidad de que los activos, o sea, la exposición, sufran daños o pérdidas. Y entonces aquí es importante pensar de que no solo son pérdidas económicas. Yo puedo hablar de diversos tipos de pérdidas, como humanas, sociales, las económicas ya mencionadas, o ambientales, ¿cierto? Que es una muy importante también. Entonces ahora vamos a ir componente por componente, porque me interesa explicarles qué uno puede encontrar en cada una. Entonces, la amenaza sísmica, el Servicio Geológico Colombiano en su proyecto del modelo nacional su modelo nacional de amenaza sísmica para Colombia, dice lo siguiente: de manera general, la amenaza sísmica representa la severidad y la frecuencia de los sismos que pueden ocurrir en un determinado sitio. En el caso de Colombia, la amenaza sísmica está asociada a la convergencia de placas litosféricas de Nazca, Sudamérica y Caribe, cuya compleja dinámica da origen a sismos de diferentes características a lo largo del territorio nacional, que pueden tener un alto potencial destructivo. Entonces, técnicamente, cuando uno habla de amenaza sísmica, está hablando de cada cuánto tiembla, dónde y cómo. Entonces, yo creo que para ninguna de las personas que estamos aquí escuchando se le escapará al menos un sismo histórico, algún sismo que haya sido noticia de primera plana o de algún noticiero. Todos al menos podríamos mencionar al menos un sismo que ha sido noticia y que ha sido catastrófico y que ha quedado en nuestra memoria. Aquí simplemente, como contextualmente, hay cuatro. Como el de San Francisco. México tiene varios, pues, muy importantes. El de Colombia, este de Colombia, yo creo que ahorita lo vamos a ver nuevamente, que es como uno de los sismos con más registro de daños y que en efecto fue una catástrofe sin precedentes para el país, que es el sismo del eje cafetero del 99. Y en Japón, que también lo podemos pensar como un país que varias veces apareció en las noticias precisamente por terremotos y en consecuencia tsunamis. Los otros países que uno podría pensar cuando habla de sismos son Chile, Haití, Nepal, China. Por supuesto que hay más. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Sí, ¿alguien tiene como el micrófono encendido, por favor? Si lo puede apagar, que suena como una interferencia. En esa misma línea de la amenaza sísmica, si uno revisa los eventos
mundialmente, ¿cierto? Uno se da cuenta de muchas cosas. La primera, que nosotros estando aquí, ¿cierto? Colombia estando en esta costa pacífica, ¿cierto? De acuerdo a esos registros, nosotros sí hemos experimentado, o el país sí ha experimentado sismos incluso importantes. Porque algo que hay que aclarar es que aquí hay más de 70.000 sismos que han sido registrados en toda la historia que ha sido posible monitorearlos, ¿cierto? Y solo son sismos mayores a, 6, a magnitud 6. Entonces son sismos que son importantes, pues, al menos en términos de riesgo sísmico. Entonces, si pueden ver, entre más grande es la estrella, esta estrellita, mucho más, el sismo, pues la magnitud es mayor. Entonces, si nosotros vemos este costado derecho, precisamente podemos ver que tenemos una gran cantidad, una actividad sísmica importante, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a volver a ver. Entonces, cuando uno procesa esa información, cuando uno analiza la información, uno se da cuenta de muchas cosas. Entre esas, a la izquierda, en la parte superior, hay una gráfica que habla de la ocurrencia de los sismos en cada año. Entonces, si pueden ver, aquí hay pues una escala de 1910 al 2020 y está relacionando cada cuánto ocurren sismos mayores o iguales a tal magnitud. Primero, en la parte de atrás, en esta parte negra, están todos los sismos que son mayores o iguales a 5, de magnitud mayor o igual a 5. Y nos vamos aumentando de magnitud, perdón, yo pongo el puntero, me bajo a 5.5, a 6.25 y a 7.5. ¿Qué es lo que hay que resaltar aquí? Que a medida que la magnitud va aumentando, su ocurrencia anual es mucho menor. O sea, las manifestaciones de sismos grandes anualmente es menor comparada con sismos de pequeña magnitud. Eso es importante porque si en un año en mi territorio no ocurre un sismo, eso no necesariamente, no es, o en 2 o 3 años, si no ocurre un sismo de esta envergadura, eso no quiere decir que es que no pasa. Porque como lo muestra la gráfica de la derecha, miren que yo puedo hacer un análisis del número de terremotos por año y mientras sismos de magnitud 2 ocurren más de 1 millón al año, de 1, o sea, de magnitud 8 puede ocurrir 1. Obviamente esto es promedio, puede que un año ocurran 3, 4 y otros años que no. Pero por ejemplo de 6 en promedio ocurren 120, ¿cierto? Entonces la sensación es que esos sismos se manifiestan en el mundo muy pocas veces, ¿cierto? Y eso es un arma de doble filo porque uno en su historia de vida se le puede olvidar. Incluso pues a los territorios se les puede olvidar. Y ahorita incluso vamos a ver una infografía muy interesante. De la imagen inferior, algo que quiero como mostrar es que este rojo aquí que está más vivo, que está relacionando la mayor cantidad de número de sismos, miren que ese rojo se sitúa en 3 sismos de 5 a 6, pero en los primeros años no hay ese color. Entonces uno estaría tentado a pensar de que aquí esto significa que en esos tiempos no ocurrían sismos de esa magnitud, cuando en realidad eso lo que significa es que en esos tiempos la tecnología de monitoreo no era tal la de hoy, que estos sismos no quedaban registrados por el ruido o porque no estaban calibrados los sensores para precisamente contarlos o decir esto es un sismo de tal magnitud. A medida que yo voy aumentando la magnitud, ya entonces miren los colores que se sitúan. Son colores entre azul, azul claro y azul celeste. Son números menores de range. Entonces, alguna pregunta o una pregunta que uno le puede surgir es si no se predicen los terremotos o los sismos, es el mismo término, ¿cómo anticiparse? O sea, si yo no puedo decir, científicamente aún no se puede decir
en tal lugar, con tal profundidad, va a ocurrir un sismo el día de mañana de tal magnitud. Yo con el estudio histórico de todos esos registros sí puedo darme cuenta de cosas. Y esas cosas de las que me doy cuenta son de patrones de comportamiento. Uno se ha dado cuenta de que hay sismos más grandes que ocurren menos, entonces eso habla de que su periodo de retorno es más alto, ¿cierto? Entonces, hay una ley, esto es, no vamos a entrar en la teoría, pero hay una ley, que es la ley de Gutenberg-Richter, que él encuentra una relación lineal o polinómica de la ocurrencia de sismos, y entonces aquí, ¿qué es lo importante? Necesito conocer, necesito tener registros que me hablen de esa actividad sísmica, ¿cierto? Porque sin esos datos, entonces yo no podría haberme dado cuenta que si yo en una escala logarítmica hago una gráfica del número de sismos de tal magnitud, no podría ver que eso lo puedo modelar como una línea recta, ¿cierto? O como un modelo polinomio. Entonces, ¿para qué sirven esos patrones de comportamiento? Para aplicarlos a futuro, ¿cierto? Y es ahí donde la estadística cobra sentido. Yo ya sé para diversas magnitudes cuáles son sus probabilidades de que ocurran en un periodo de tiempo o cuál es su periodo de retorno. Entonces, si bien yo no voy a decir en 15 días va a temblar de magnitud 6 en el eje cafetero, yo con toda la data histórica sí sé más o menos, ¿sí?, cómo se podría manifestar en un análisis de una ventana de tiempo la actividad sísmica. Ya pasándonos a una mirada global de la amenaza sísmica, la Fundación GEM, que es una fundación pues especializada en riesgo sísmico y sus componentes, ¿cierto? Modelo global sísmico. Sí, exacto. Ha realizado unos modelos globales de amenaza y este que ven en pantalla muestra la aceleración pico efectiva, la aceleración del suelo para periodo pues cero en unidades de gravedad para un periodo de retorno de 475 años, ¿cierto? Periodo de retorno muy famoso de la NSR10, ¿cierto? Que es con el que se diseña. Entonces miren que para ese periodo de retorno hay unos sitios del mundo donde claramente tienen la mayor amenaza o la concentración de la amenaza, que incluso puede llegar hasta los 1.5 G, o sea, más de la gravedad que pues nos mantiene en el suelo. Entonces, me gusta este grafiquito que es como un modelo digital de elevación, donde precisamente esos accidentes geográficos que uno identifica muy bien, ¿cierto? Como la cordillera, pues todo el sistema montañoso de los Andes, todo el norteamericano, nos vamos ya yéndonos hacia Europa, los Pirineos, los Alpes, en Asia el Himalaya, o toda esa formación de islas en Asia o el Rift de África, precisamente si uno revisa, coinciden con esa amenaza, ¿cierto? Entonces, a la final no son dos cosas desligadas, ¿cierto? La formación montañosa de los Andes precisamente sale o nace o tiene una razón de un contacto entre placas tectónicas, que es como uno justifica y aplica el concepto de sismos tectónicos, pues. Hay otro, cuando uno revisa otra vez toda la actividad sísmica, nace un nuevo, pues uno identifica otro concepto que es muy útil para entender la sismicidad del Pacífico, y es ese cinturón o anillo de fuego del Pacífico, ¿cierto? Que es donde está concentrada la mayor cantidad de actividad sísmica y volcánica de todo el mundo. Y precisamente ahí estamos nosotros. Pues hay datos que dicen que alrededor del 90% de la actividad sísmica precisamente ocurre en todo este arco, ¿cierto? Entonces miren que aquí los países que yo les mencionaba ahora precisamente están Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, y nos vamos hasta el otro lado del Pacífico para llegar a Japón. Lo que les mencionaba de terremotos en Colombia.
Esta infografía de la izquierda es una infografía realizada con pues, toda la información recopilada que fue posible reunir del sismo de Armenia, del eje cafetero, ¿cierto? Que definitivamente yo creo que todos alguna vez lo hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, esto fue un sismo de 6.1 de magnitud momento, ¿cierto? Con más de 1000 víctimas y algo importante es que los daños ascendían o llegaban casi a los 3 billones de pesos. O sea, incluso más del 2% del PIB del año anterior. Entonces, en efecto, aquí pueden ocurrir sismos que nos pongan en una situación parecida o incluso peor. Y lo que me gusta de esta infografía de servicio que me encontré es que dice que un día como hoy, hace 374 años, el 3 de abril de 1646, ocurrió un sismo de 6 de magnitud que afectó a la población de Muso de Boyacá. Entonces, me gusta esa porque, por lo que dice abajo, información basada en análisis de documentos históricos. ¿Cierto? A veces nosotros no tenemos mucha información del pasado que puede hablar precisamente de sismos sin precedentes, pero que no están bien registrados, ¿cierto? Por la naturaleza o la situación histórica que haya pasado. Porque si uno revisa incluso sismos históricos han pasado mucho antes, muchísimo antes, ¿cierto? Entonces no es pensar solo en esos sismos que ha registrado nuestra entidad nacional de monitoreo sísmico o los que nosotros hemos experimentado en vida, ¿cierto? Eso, pues compararnos con la edad de la Tierra es muy difícil. Entonces, en resumen, ya de toda la componente de amenaza sísmica, yo creo que Colombia es un país sísmicamente activo en efecto, ¿cierto? Estamos ubicados en el cinturón del fuego del Pacífico y podemos tener sismos importantes. Y hemos tenido sismos de gran envergadura en el territorio. No es que en la actualidad no es que tiemble ahora más que hace 100 años o que hace 200 años. Esto habla, el aumento del monitoreo el aumento de los eventos sísmicos que podemos registrar habla más de nuestra capacidad tecnológica o nuestra capacidad instalada para monitorear. O sea, tiene que haber ahí una componente también de disponibilidad y de más fácil acceso de la tecnología y transmisión de datos y demás. Es cierto que los sismos grandes, de grandes magnitudes se manifiestan en menor número cada año. Esto sí lo busqué como pensando en hacer una relación de qué tanto conocemos nosotros de los sismos. Y es que presumiblemente la Tierra tiene más de 200 años, tiene más de 200 años desde la separación de la Pangea. ¿Cierto? 200 millones de años. Sí, perdón, sí, 200 millones de años, qué pena, ahí faltó 200 millones de años desde la separación de la Pangea. Entonces, la pregunta es, ¿ya hemos vivido todo lo que en la Tierra podría suceder? Yo diría que no. O sea, en términos históricos nos falta mucho para conocer las manifestaciones de la Tierra y entre ellos los eventos sísmicos. Y la última es una pregunta también y es ¿cuántas generaciones pasan sin que ocurra un sismo catastrófico? ¿Afecta esto a la sensibilidad para prepararnos? Yo creo que a veces basamos mucho nuestra sensación de que nosotros no nos ha temblado en vida y que eso de alguna manera nos da la seguridad. Yo la he sentido. Antes de trabajar en todo esto, yo la sentí, es como, no, pues yo vivo aquí nunca ha temblado, pues nunca he sentido nada como para que se caiga una casa. No tiene sentido, pues como preocuparse de más. ¿Cierto? Entonces, pasando a otra componente, que es la exposición. Entonces, la exposición habla de cómo y cuánto habita y cuántos habitamos en nuestro territorio, dónde vivimos, dónde trabajamos, por dónde nos transportamos, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de habitar. Palafitos, bareque, madera, mampostería no reforzada, pórticos con muros adosados, estructuras pues más complejas
con un nivel de ingeniería mayor, muros en concreto reforzados. Esto simplemente como para mostrarles ejemplos de lo que significa exposición, edificaciones donde habitamos, pero no se reduce a eso, ¿cierto? También somos nosotros como activos urbanos y también toda la infraestructura y todo lo que yo pueda o quiera cuantificarle un daño. Al igual, la Fundación GEM también tiene un modelo de exposición mundial y aquí simplemente de manera informativa es como mostrarles dónde se concentra la población mundial, ¿cierto? Entonces, alrededor del mundo pues podemos ver esos focos donde hay personas habitando, ¿cierto? Entonces, al este de Estados Unidos tenemos, inclusive aquí, lo curioso es que estamos habitamos muy bien nosotros la cordillera de los Andes, ¿cierto? En el costado Pacífico, y ya pues nos vamos para la India, para la China, ¿cierto? Que ese azul oscuro habla como de la superpoblación, y Europa, por supuesto. Este mapa va a cobrar mucho más sentido ahorita que les muestre el resultado, pues traducido en riesgo sísmico. Pero antes de pasar allá, miremos vulnerabilidad, que es la última componente de esas tres, ¿cierto? Entonces, me gustan como las definiciones de la ley 1523. Entonces, digamos que la vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad, estructura o activo de ser afectado o de sufrir daños adversos en caso de que un evento físico sísmico, en este caso, se materialice. Entonces aquí me gusta mucho este videíto o este GIF de la profesora Ana Acevedo, que dice que como las personas hay unos edificios que son fuertes y otros que son débiles. Uno puede pensar en que hay sismos, hay edificios que por cómo están construidos, por los materiales de los que están hechos, por su configuración en planta y en elevación, pueden tener un mejor desempeño al ocurrir a un sismo en comparación con otros, ¿cierto? O que unas estructuras son sismo resistentes en contraste de otras que no. Algo importante aclarar aquí es que nosotros hablamos de vulnerabilidad como por simplificación al comentar que es riesgo sísmico. Pero dentro de vulnerabilidad hay dos términos, que uno habla de daños relacionándolo con fragilidad y pérdidas económicas con el término específico pues, de vulnerabilidad. Entonces, como lo mencionaba, la respuesta de las edificaciones depende de diferentes factores, sus materiales, dimensiones, configuración en planta y en altura. Y en efecto, casi que cada edificio es una persona de nosotros. Cada uno tiene una respuesta y respondería ante un evento sísmico de una manera específica. Aquí algo que quiero mostrar antes de pasarnos a los resultados de riesgo es que la amenaza sísmica sigue y cada vez nosotros somos más, o sea, como territorio somos más. Entonces, no sé si se logre ver bien. En los dos está marcado el polígono rojo actual urbano de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y lo que se hace es el contraste entre la zona urbana o la mancha de la zona urbana en 1984 y en el 2022, o sea, hace poco. Entonces miren que, por ejemplo, todo este costado se logra ver más verde al lado izquierdo en contraste con esto. O sea, la ciudad es una ciudad como Medellín ha crecido bastante rápido y también con otra característica adicional, creciendo en ladera, o sea, ¿cierto? Porque somos un valle bastante pronunciado. Entonces, es pensar, seguimos con una amenaza sísmica, pero cada vez somos más personas, más edificaciones, y la pregunta es si esa tasa de crecimiento es igual de proporcional a la tasa de formalidad o a la tasa en la que se construyen edificios sismo resistentes. Y como les decía, entonces, miren, este es el mapa de riesgo sísmico, que es de la Fundación GEM. Entonces, este es el modelo de riesgo sísmico mundial o global,
y qué es importante o qué ofrece un mapa de riesgo sísmico. Entonces, uno habla de las métricas de riesgo, ¿cierto? Uno habla de pérdidas económicas, ¿cierto? Que pueden servir para temas de aseguramiento y para temas de planeación financiera. Pero también puede hablar de fatalidades y colapso de edificaciones o daño de edificaciones, que esta también es supremamente importante dentro de la componente de gestión de riesgo y planeación para atención a la emergencia, ¿cierto? ¿Por qué? Si pensamos en el Valle de Aburrá, nosotros podríamos identificar aquellos sitios que se verían más afectados ante la ocurrencia de un sismo, ¿cierto? No sé, una localidad sur, norte, este, oeste. ¿Eso para qué va a servir antes de que eso se materialice? Para que las unidades de primeros respondedores, bomberos, DAGRET, sepa dónde tiene que insertar o inyectar mayores esfuerzos, identificar dónde están ubicados los hospitales, cuál es el hospital más cercano, ¿cierto? Dónde están las unidades de salud más cercanas y las que podrían suplir este tipo de cosas. Entonces es planear. O sea, estos estudios sirven también para planear y prever. Entonces, uno también podría decir o le podrían decir a uno que el monitoreo sísmico no impide, que tiemble. Está bien. En efecto, monitorear, poner sensores a monitorear sismos no va a impedir que ocurran. Pero, ¿qué es importante o qué nos ofrece el monitoreo sísmico? Entonces, el primero sirve para saber cuánto se sacude el terreno. Entonces, desde la ingeniería nosotros no los podemos predecir, pero nosotros, si nos dicen o si nosotros conocemos las aceleraciones de un terreno, eso sí nos sirve desde la ingeniería como un insumo de entrada, un dato de entrada. Yo sabiendo cómo se sacude, eso sí lo puedo traducir como un dato para estimar los daños de alguna estructura, alguna edificación, para hacer estudios de vulnerabilidad, precisamente estudios de vulnerabilidad con datos reales, ¿cierto? También el monitoreo sísmico permite o facilita conocer los efectos de amplificación de los diferentes suelos de un sitio. Entonces, inclusive aquí a veces de dónde salen las redes acelerográficas de algunas ciudades, de las motivaciones de realizar microsonificaciones sísmicas para todos los estudios de factores de amplificación, de conocer cuánto amplifica un suelo, ¿cierto? Porque hay unos suelos que por sus características y en contraste con otros, no todos van a amplificar o van a manifestar la llegada de una onda sísmica de la misma manera. Y la última, robustecer el conocimiento de la actividad sísmica de un sitio. Nuevamente, es como que entre más datos tenemos, eso nos permite más conocer muchas cosas. Por ejemplo, identificar fuentes sísmicas, mecanismos de falla, ¿cierto? De dónde están viniendo los sismos, identificar las recurrencias. Y algo que quise poner aquí es como que uno siempre busca referentes en su vida para todo, ¿cierto? Y entonces, si uno busca o habla de referentes de monitoreo sísmico en el mundo, incluso pues aquí también a nivel nacional encuentra muchos, ¿cierto? El Servicio Geológico de Estados Unidos, la Agencia Meteorológica de Japón, ¿cierto? El Servicio Sismológico Nacional de México, etcétera. Y ahora ya sí les quiero, como con todo esto que les conté, hablando de riesgo sísmico como tal, ahora sí quiero como meterme a CIATA, al proyecto CIATA. Entonces, el proyecto CIATA, ya saben, pues es el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, es un proyecto del área metropolitana, ¿cierto? Y dentro del proyecto estamos nosotros, Ingeniería Sísmica, dentro de una coordinación llamada Geociencias. Y si bien esta gráfica, de pronto, pues como estructuralmente ha cambiado un poco, aún se conserva la noción de que somos un proyecto de ciencia aplicada a la gestión de riesgo, ¿cierto? Con tres ejes o tres actividades nucleares que son el monitoreo, la modelación y la educación, ¿cierto? Entonces,
Lo bonito de esto es como que hay una componente de investigación orientada a salvar vidas. Entonces, entrando al equipo ya como tal, entonces tenemos 5 líneas de acción o temas nucleares que son como nos desenvolvemos dentro del proyecto, que son el monitoreo sísmico, el procesamiento, modelación, análisis, la generación de reportes y alarmas, la investigación y la apropiación social del conocimiento. Entonces, les quiero hablar un poco de la red de monitoreo, en específico de la red acelerográfica, que es la que nos atañe, pues, y la que incluso está englobada en el título. Y esta red se encarga de monitorear el movimiento fuerte del terreno. Actual, a la fecha, contamos con 22 estaciones activas, de las cuales 15 funcionan en tiempo real. O sea, podemos tener el trazo del registro, incluso a pocos segundos de lo que ocurre en cada uno de los sitios. Aquí en el mapa a la izquierda, estos que ven como con la designación de la M, son los otros que no son en tiempo real, que los designamos como manuales. Manuales es que ellos están ubicados en estos sitios y por su tecnología no permiten la transmisión en tiempo real, pero están ahí aguardando a la ocurrencia de un sismo que active algo que se llama trigger y registre el sismo. Entonces, lo importante es que él registra el evento sísmico. Un poco de la línea de tiempo. Entonces, la red acelerográfica nace desde 1996, no en Seattle. Esto nace de los primeros o inicia pues con el tema de pensar en las microzonificaciones y con el plan de prevención sísmica de Medellín. Y llega a manos de Seattle en el 2011, ¿cierto? Entonces, desde el 2011 se ha hecho un trabajo, pues, de tratar de mantenerla en el tiempo, de garantizar la integridad de los sensores y demás, y guardar los eventos. Algo interesante es que si ustedes ven este número que está englobado en el círculo alrededor del año, es que si nos movemos rápidamente a los últimos años, ¿cierto?, ha habido un incremento sustancial de los eventos. Pasa lo mismo de la gráfica anterior. No es como que ahora esté temblando muchísimo más en comparación del pasado, sino que ahora hay más estaciones. El tema de que sea en tiempo real y se pueda guardar, reduce esa consecuencia de que pues muchos eventos se pueden perder, ¿cierto? Porque de alguna manera, igual la tecnología antes era pues menos robusta y hay muchos factores pues que eh, precisamente asociados a tecnología y logística y demás, que hacen que ese número de eventos antes haya sido menor, ¿cierto? Entonces, incluso aquí a la fecha del día, pues a la fecha del 2025, llevamos 66 eventos registrados por la red a cierre de febrero. Dentro de CIATA también se ha hecho un esfuerzo por modernizar la red o agregar más sensores a lo largo pues, del valle. Entonces, ustedes aquí encontrarán algunos, dice modernización de la red con 3 estaciones con un acelerógrafo de marca Titan. Y en este momento tenemos la red funcionando lo mejor que se puede. Yo la quiero mucho. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos por y con la red acelerográfica? Entonces, velamos por su integridad física y se realizan mantenimientos preventivos y correctivos de manera periódica. Aquí pueden ver algunos ejemplos de las estaciones, que son como una casetica, donde están pues los sensores que todo el tiempo están monitoreando sísmicamente. Vale decir que ahí no están todos, pues. Y ya como para ir cerrando, como lo dice el título del monitoreo sísmico, un complemento sustancial. Entonces, no solamente se monitorea y se guardan datos, sino es qué hacemos nosotros o qué
para qué se aprovecha la información, ¿cierto? Entonces surge una herramienta llamada Shapemaps. Shapemaps es es un código es un desarrollo realizado por Estados Unidos y es un desarrollo de código abierto, por lo que de manera, entre comillas, fácil o gratuita se ha podido atraer y adoptar el Shapemaps para el Valle de Aburrá. Entonces, ¿qué es el Shapemaps? El Shapemaps permite obtener mapas de movimiento del terreno y de la intensidad. Entonces, uno que puede obtener mapas de aceleraciones, velocidades intensidades macrosísmicas. ¿Qué es lo interesante del Shapemaps como tal? Que es la combinación de dos cosas: de ecuaciones de predicción de movimiento fuerte y de los valores registrados en estaciones acelerográficas. ¿Qué son ecuaciones de predicción? Si yo les digo, el Valle de Aburrá es muy grande y a mí me pidieran un mapa de las aceleraciones en cada uno de los puntos, digamos cada 100 metros de un sismo ocurrido. Buenas. Bueno, ¿Cómo está con el aire? ¿Está bien así o lo queremos subir? Estamos Sí, está bien. Ahí, está muy bien. Gracias. Recapitulo. Si me pidieran, por ejemplo, un mapa de amenaza o pues un mapa de las aceleraciones que se sienten en todo el Valle de Aburrá cada medio kilómetro, ¿cierto? De un sismo de magnitud 5 a una profundidad tal en tal sitio. Entonces, yo digo, si yo tuviera un sensor cada medio kilómetro en una malla regular, claro, y que estén funcionando todos bien, que yo pueda extraer los datos, perfecto, yo podría hacer un mapa con todos esos datos de esos puntos. Pensaría, y luego hacer una interpolación, un mapa de interpolación, ¿cierto? Pero con una buena resolución. ¿Qué pasa? Eso es casi que imposible, ¿cierto? Económicamente, logísticamente. Entonces, yo puedo tener a lo largo de un territorio unos sensores, pero me sigue faltando. Entonces, se han creado unas ecuaciones de predicción que utiliza toda la data histórica para crear unas ecuaciones que predicen tal sismo cuánto me va a mover el terreno, ¿cierto? Pero lo importante es que estas ecuaciones siguen teniendo mucha incertidumbre, ¿cierto? Los sismos, cómo se manifiestan, su interacción con todos los tipos de suelos, es algo complejo y como que no es así como la ley de Hooke, K por X y ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo algo que me predice, aunque con un nivel de incertidumbre, pero luego yo, si tengo datos reales, ya hago mi producto mejor. O sea, ya el mapa lo que hace es aprovechar dos cosas y crea una mucho mejor que si fuera solo las ecuaciones de predicción. Sin embargo, algo que me pareció bonito es que escuchando al creador de Shapemaps, él decía, a la final esto es mejor que no tener nada, ¿cierto? Porque eso, tener, por ejemplo, un mapa de intensidades solo con unas ecuaciones de predicción, ¿cierto? Me sirven como una referencia o como un inicio a no tener nada, ¿cierto? Porque sea como sea, eso salió de una data histórica. Y ahí no acaba todo, ¿cierto? No solo es que nosotros podemos, como CIATA, ofrecerle a las personas, a la comunidad científica, a las personas interesadas, un mapa de las aceleraciones o de la intensidad ocurrida por cualquier sismo, por ejemplo, el que ocurrió en Bello y nosotros darle el mapa de aceleraciones. No solo es eso, sino que aprovechando que hay modelos disponibles, hay información disponible, como un modelo de exposición detallado del Valle de Aburrá y unas curvas de fragilidad, que eso es lo que les mencionaba, habla de lo fuerte o lo débiles que son los edificios. Yo al combinar eso con unos mapas de amenaza, que son ese tal Shapemaps, entonces yo ya no solo puedo proveer una de las componentes del riesgo sísmico, sino que puedo ofrecer riesgo sísmico cuantificado. Entonces, dentro del equipo se ha desarrollado una herramienta que se llama el Sistema de Estimación Rápida de Consecuencias o SISMO, que en sus siglas en inglés se dice el RECAS.
Como lo dice ahí, eso es una suma de Sheikman y el modelo de exposición y fragilidad disponibles. Y aquí estamos viendo, si bien es un caso hipotético, yo puedo obtener precisamente cuando ocurre un sismo, ¿cierto? Se crea el insumo de amenaza y estos otros dos modelos que están disponibles se juntan, ¿cierto? Hace sus respectivos cálculos y entonces yo ya puedo extraer de eso métricas de riesgo, distribución de daños, ¿cierto? Inclusive pérdidas económicas, ese tipo de cosas. Claro, ustedes pensarán, esto es información que finalmente puede ser delicada, ¿cierto? Y que si se malinterpreta puede, o sea, puede ser incluso más nocivo que no mostrarlo, ¿cierto? Entonces esto está orientado también para gestores de riesgo. Y ya para finalizar, nosotros, pues, si bien tenemos una componente muy fuerte de investigación aplicada, de aprovechar los datos y demás, entonces también nos interesa de que esto llegue, ¿cierto? A las comunidades, ¿cierto? De que haya un trabajo de educación por parte de nosotros, ¿cierto? Precisamente en todos los temas que nosotros tocamos. Porque uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como equipo, e incluso no, ni siquiera solo como equipo, sino como la sismicidad en Colombia y en muchas partes es convencer a las personas, ¿cierto? Convencer a las comunidades, incluso a los familiares de uno que, o sea, esto es un tema serio y que es importante hablarlo, y tener ciertos conocimientos, ¿cierto? Como de que cuando hace mucho calor va a temblar o como que ese tipo de cosas no tienen ninguna relación, ¿cierto? Y hay muchos mitos alrededor que a través de este ejercicio de educación y transferencia del conocimiento tratamos de llegar a más personas, ¿cierto? No solo una ecuación y una aceleración. Y está el tema pues que ya había hablado un poco, que es apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Llegar a las comunidades. Mi equipo tiene un taller muy bonito, pues, un taller muy consolidado que se llama Taller de Sensibilización en Riesgo Sísmico Orientado, perdón, Taller de Sensibilización de Riesgo Sísmico Orientado a Comunidades. Este que ven aquí es otro taller que está como en su etapa final de producción de material, que es orientado a entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, y que es un taller un poco más técnico, con un enfoque más aplicativo a conocer el territorio, a identificar como las zonas vulnerables, ¿cierto? En el que se muestran temas de fragilidad estructural y cómo se comportan los diferentes sistemas estructurales. Ambos talleres, pues, son muy bacanos porque uno ya, o sea, uno llega a la comunidad, uno pues ya está afuera, no es solo CIATA, no es solo como equipo, sino mostrar pues muchas cosas. Y siempre hay preguntas, siempre hay mitos que se tratan de desmentir, ¿cierto? Pero todo a la final es como orientado a lo mismo, es como que desde la realidad de cada persona y desde la realidad que cada uno tiene, tratar de reducir el riesgo sísmico, ¿cierto? Porque eso, a la final, eso no es solo una labor, pues, como estatal. Desde cada uno desde su casa puede hacer algo para reducir el riesgo sísmico. Y para resumir, quedó como muy vacío, pero bueno. Es que lo importante es que debemos ser sensibles en cuanto a riesgo sísmico, a su significado e importancia de conocerlo. El monitoreo sísmico, fundamental en diversos aspectos, pues yo creo que en eso quise enfocar la reunión, pues como que el monitoreo sísmico significara algo, ¿cierto? Conocer más la amenaza, que igual esos insumos desde el punto de vista de ingeniería son supremamente valiosos, ¿cierto? Que o sea, yo sigo conociendo cómo se manifiesta la Tierra en términos de sismos, ¿cierto? De todo lo que yo puedo conectar al monitoreo, ¿cierto? A un mapa de intensidades y que ese mapa se puede traducir también en un mapa de riesgo. Y bueno,
Este me gusta mucho pues porque me gusta investigar y la investigación aplicada a la gestión del riesgo, ¿cierto? Uno puede hacer cosas como que uno no solo eh, tiene el chance de pensar como en lo técnico, sino como que eso también tiene una aplicación, ¿cierto? Una aplicación más directa a la comunidad. Y por último, de la importancia de la educación y la apropiación social del conocimiento, ¿cierto? A la final, el proyecto CIATA es un proyecto, pues, un proyecto público de la área metropolitana y es un proyecto para todos. Entonces, sí, muchas gracias. Darle a los que están virtual si tienen alguna inquietud Ujú. y a los que están en sala. Ah, bueno. Espero que los que están virtual hayan escuchado toda la sesión. Si alguno tiene alguna pregunta, observación, No, todo estuvo entendido. Gracias. No se escucha. que todo estuvo entendido, que muchas gracias. ¿Cómo se puede acceder a la información de los registros? Porque pues yo he intentado muchas veces desde el geoportal y veo que la información hidrometeorológica está pues como muy disponible, pero siempre he tenido como muchas dificultades cuando quiero encontrar algo de un sismo reciente o algo, pues esas fichas que nos mostraste de lo que sacan en tiempo real de los instrumentos, pues que sí tienen esa facultad de mandar la información. Siento que es como de muy difícil acceso, pues obvio, me imagino que habrá que estar en algún grupo o algo, pero siento que es de muy difícil acceso si uno quiere como buscarla por cuenta propia. Para mí ha sido complejo cuando he intentado buscar esa información y es de mi interés, pues porque soy profesora universitaria en materias o en asignaturas del área y, y me interesa pues también utilizar ese material que es, como nos dijiste, de todos. Entonces quisiera que me contaras un poquito pues como cuál es el procedimiento, a ver si en esta ocasión puedo tener más éxito en acercarme a esa información, en especial la de la red. Perfecto. Bueno, gracias por tu apreciación. Creo que, ¿quién estaba hablando? Arabella. Arabella. Entonces, lo primero e importante es que los datos de la red acelerográfica están prestos y para cualquier persona que lo solicite. Que es importante, en este momento la entrega de información asociada a la red acelerográfica se está haciendo a través de solicitud. O sea, una solicitud que se lleva se hace llegar pues por correo y nosotros nos encargamos pues en un tiempo establecido pues que no es mucho ni infinito, de entregar la información que precisamente solicita. Algo que quiero, pues igual también como manifestar es que, pero sin prometer nada, es que dentro del proyecto se está trabajando en un tema llamado el repositorio o un tema en el que busca finalmente facilitar ese puente de entrega de información al usuario común, ¿cierto? Entonces, ahí entramos nosotros inclusive. Nosotros contamos con una base de datos que está constantemente actualizándose con relación a los eventos sísmicos registrados, ¿cierto? Pero ahora mismo la entrega de la información se hace por solicitud en un plazo, pues cuando ya como todo se materialice el repositorio o este llamado, pues eso va a ser como un portal de consulta, se materialice ya entonces, por ejemplo, nuestra red va a ser de mayor fácil acceso y de consulta directa, o sea, no tendría que pasar por nosotros. Eh, Hay que correr. entonces, sí, les voy a dejar, gracias, les voy a dejar Pueden abrir el portal para que nos digan cómo No. se registra o no se puede. no, en este momento digamos que para temas desconozco pues como todas las aristas asociadas a a los otros fenómenos, pero sísmica se hace la solicitud y les puedo dejar el correo por aquí. Y no, y es bienvenida la solicitud, ¿no? O sea, estos datos son abiertos, incluso pues
es muy estricta cuando se hace una solicitud de este tipo, darle cumplimiento, pleno cumplimiento a ello. ¿Me puedo hacer una pregunta técnica? En los acelerómetros, ¿verdad? O las estaciones sísmicas que tenemos en terreno, ellos graban día juliano o por evento. ¿Cómo sacan ustedes la actividad sísmica como tal? Ok, Para saber, porque tú hablas de los triggers, pero eso es un protocolo STA y LTA para poder activarlo. Entonces me da curiosidad de cómo son esos disparos en nuestro valle de Aburrá. bueno, qué bueno que aquí está un integrante o dos integrantes de mi equipo para responder parcialmente esa pregunta, pero voy a responder parcialmente. Los que están en tiempo real, precisamente como nosotros estamos adquiriendo la traza todo el tiempo, ¿cierto? Y queda guardada. Luego, cuando se hace el chequeo de los eventos sísmicos, que son los mismos que reporta el servicio, entonces ya uno sabe dónde cortar, porque pues él está asociado a un GPS que da la hora en pues en formato UTC, pero pues con cualquier tipo de conversión finalmente uno lo puede manejar en uno o en el hora local o demás. Pero con los datos que provee el servicio, ¿cierto? El servicio, porque el servicio es quien monitorea en términos de establecer localización, magnitud, ¿cierto? Las características del sismo, ¿cierto? Eh, Nosotros ya hacemos como el recorte, ver, se identifica, se logra, lo registra la estación, porque hay muchísimos sismos, incluso la mayoría de los que registramos mensualmente, que nosotros no lo sentimos. Entonces, así se hace. Para lo del trigger y eso, aquí, no, ¿quién quiere responder? Y también tenemos sensores en edificaciones, porque yo en algún momento escuché a otros compañeros del CERTA que explicaban eso. Sí, entonces sí, terminar. Para complementar lo que decía Sebas, sí se guarda la información por día Julián, o sea, continuo de todas las 24 horas, de todos los canales que tengamos. Lo que mencionaba Sebas específicamente, el trigger era, o es actualmente con los sensores de tipo manual, que esas por la tecnología y por el tipo pues, de sensor, esos no guardan el protocolo SysLink, no pueden guardar la traza completa, entonces sí guardan cuando se activa el trigger. Cada uno, pues cada estación tiene un trigger específico dependiendo de las condiciones de ruido que hay en cada lugar. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en efecto, si nosotros sí tenemos monitoreados edificios, tenemos sensores instalados en sensores pues en varios edificios del valle. Esa información pues sí nunca ha sido pensada para pues como para compartir precisamente pues por la información que puede ser delicada o hablar de cada estructura. Entonces, igual cada propietario es como que es finalmente quien debe disponer el compartir o no esos datos, es cada propietario del edificio, pero en estos momentos nunca se ha hecho, pues nunca se ha hecho de compartir datos así por solicitud. La única que se hizo inclusive hace poco fue un edificio porque iban a hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica. Entonces estaban solicitando simplemente los registros guardados, pues, y que se pudieron registrar en los sensores de la edificación. Pero sí, nosotros tenemos monitoreados 13 edificios, 12, perdón. ¿Gubernamentales o...? Hay, se podría decir que sí, gubernamentales. Y la casa, pues, Torresiata. Tenemos instrumentado pues el Torresieta, no sé si la conozcan, como él diría yo, el centro operacional o centro de control principal del proyecto, que es esa torre que uno ve por Calasanz, por estadio. También está instrumentada, pero en efecto, la mayoría son edificios gubernamentales y siempre ha sido como una interacción con las alcaldías y demás. No sé si hay alguna otra pregunta, Se hace el apreciación. Sí, señor. Correcto. ¿Quieres lo copias en la presentación y lo publicas ahí? Listo, igual también lo voy a
Sebas, yo tengo una duda, pues como una curiosidad respecto como a esas aproximaciones o a lo que mostraste estadísticamente hablando como de las magnitudes de los sismos. Y es, eh, pues si se nota como un periodo o a partir de una fecha en donde los datos adquieren pues ya como más relevancia estadística, eh, pues para hablar ahora pues en términos de sismos, como para mirar, pues como para pensar en ese futuro en términos de sismos. No sé si esto esté asociado, pero incluso cuando uno va a hacer como estos tipos, esto de el tema de relaciones de recurrencia, pues esas, de ver esas tendencias, uno habla de que la cantidad de registros sísmicos tiene que ser como suficiente, como que debe haber suficiente cantidad de datos tal para que yo pueda hacer esa, como que esa modelación, no sé, de lineal o exponencial de La tal regresión sismo lineal. fuente o de tal fuente sísmica y demás. Y entonces eso se llama análisis de completitud. Entonces no es como que, por ejemplo, yo tenga 3 sismos y con eso ya hago la tendencia. Entonces sí se necesita, hay métodos matemáticos pues ya aplicados que se hace eso, exactamente eso. Necesito tantos datos para poder hablar de que puedo yo inferir que estadísticamente esto va a ser así en el futuro. Me siente raro que silencio. Sea, yo No sé te- si en la sala hay alguien más. Sí, o sea, yo tengo pues, más que nada pregunta, es una curiosidad. Un ejercicio que yo eh, hago mucho cuando estoy apasionado con algo es, si yo tuviera todo el recurso, pues yo qué haría. Si hablaste de que el ShapeUp tiene sus limitaciones porque no se tienen una red de sensores totalmente desplegadas, con unas celdas o con unas separaciones ideales y que por eso tampoco hay paso en interpolación. Has hecho el ejercicio, Sí, sí. has hecho el ejercicio de pensar cuál sería una malla de sensores eh, mínima o admisible en el Sí, valle no, está muy buena la ideal. pregunta. No, muy bacana la pregunta, y es eso, es como que a uno ninguna entidad gubernamental lo va a dejar pues llenar el territorio de sensores, ¿cierto? Entonces, incluso dentro de sísmica, se hizo un trabajo, es uno de mis trabajos favoritos dentro de lo que se ha hecho en sísmica, y es pensar en una metodología de priorización. Entonces, ¿de dónde nació esa metodología de priorización? Es como que, bueno, faltan muchos sensores en todo el valle, pero si llega uno, ¿dónde lo pongo? ¿Cierto? Lo pongo al norte, lo pongo al sur, y si lo pongo en Medellín, ¿en qué zona geotécnica de Medellín? ¿Cierto? O lo pongo sobre gravas, las gravas o depósitos aluviales, o lo pongo en la ladera, o en un depósito de vertiente, cosas así, ¿cierto? En cada unidad de suelo. Entonces, ese, esa metodología de priorización tiene en cuenta muchas cosas, ¿cierto? Zonas geotécnicas, la información que se tiene del sitio, ¿cierto? Mucho, y otras características, incluso accesibilidad, incluso en temas de logística y acceso físico, que puede que un sitio sea muy bueno, pero es imposible, pues se lo roban o algo. Entonces, esa metodología luego, pues uno cae en cuenta es que si cae en cuenta en que también sirve para yo hacer un plan de modernización o pensar en un plan en el de que, bueno, ya no es un solo sensor, son 20, ¿dónde los puedo poner? ¿Cierto? Porque uno a la metodología le busca una valoración cuantitativa en puntaje. Este sitio tiene tanto puntaje con relación a otros y demás. Entonces, cosas que uno podría tener en cuenta como para tratar de que le quede una buena red es apelando a cada unidad geotécnica, ¿cierto? A cada unidad geotécnica porque cada una presenta una respuesta sísmica diferente, ¿cierto? De amplificación o de amplificación, ¿cierto? También pensar desde que hay unos efectos topográficos que
son uno de los más difíciles de tener en cuenta, ¿cierto? Entonces hay efectos topográficos, ladera, ¿cierto? Entonces como tratar de apelar también a las laderas del territorio, ¿cierto? De tener también información no solo en la parte plana, sino también una cobertura mayor. También ahí entra la evaluación, que no es técnica, pero sí es logística. Y es qué tan fácil es el acceso, ¿cierto? Alimentación, energía, ya como todo lo que incluso a veces eso resulta pesando más que todo lo técnico, lastimosamente. Y sí, sería algo así, porque si uno revisa, incluso pues como sísmicamente, probabilísticamente, casi que todo el valle en roca tiene una amenaza muy similar para los diferentes periodos de retorno. La cosa es diferente ya cuando sube a superficie, ¿cierto? Porque hay otros suelos más malos, más, que amplifican más y demás. Entonces es como que el enfoque debería estar como tirado a ese sentido. No sé si quedó. Sí, sí, sí. Sí, pero a la final eso es muy difícil que sea como una malla súper regular. Pero claro, uno sería maravillado si uno incluso pudiera tener en cada unidad geotécnica de las zonas urbanas sensores. Claro, porque ya está bien pensando en riesgo sísmico, ¿cierto? Tengo sensores que me pueden hablar de las aceleraciones en los diferentes suelos, de los diferentes sitios de una zona densamente poblada. Entonces yo puedo estimar el daño, pues pensando ya en riesgo sísmico, mejor. Pero la metodología que mencionas es igual, incluye También, riesgos. también incluye riesgo sísmico. Y eso fue como un plus. Sí, es que es un plus. Y ya yo creo que, Entonces, si hay alguien más, bueno, muchas gracias. vamos a dar por concluida la actividad y agradecemos al CIATA y a nuestro expositor de hoy y los esperamos para el próximo. Vamos, gracias.